venga a nuestra casa. Hemos pedido que el Señor venga y hemos aprendido algunas cosas que perjudican la casa. Recién las últimas 3 semanas hablamos de las cosas que pueden dividir la casa. Y sabíamos que una casa dividida contra sí misma no prospera. Y por eso les hablamos de eso, para que usted aprendiera que si su casa está dividida, el mayor perjudicado es usted. Y que había cosas que había que corregir, había cosas que había que cambiar, y seguramente algunos de ustedes fueron probados en esas cosas. Fueron probados en el enojo, en el desacuerdo, fueron probados en el desorden, fueron probados en algunas cosas que eso generó quizás un ambiente difícil en su casa. No sé si a usted le pasó, pero yo creo que sí, porque precisamente la palabra de Dios tiene ese efecto. El efecto de la palabra de Dios es confrontarte, sacar a la luz lo que estás haciendo mal para que lo corrijas. Ese es el efecto de la palabra. Y el que tú vengas aquí a la iglesia a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti, esa palabra que tú escuches te va a confrontar en algún aspecto de tu vida. Va a desafiar. Perdón, pero hoy desayuné. Me estoy peleando con el desayuno. Normalmente no lo hago, pero me espero hasta el final de la jornada, porque cuando hablamos el tracto digestivo está trabajando y entonces está uno peleándose con eso. Usted téngame paciencia. Total, terminamos a las 5. Ok, entonces, cuando tú escuchas una palabra de parte de Dios, esa palabra te va a confrontar, va a sacar a la luz lo que estás haciendo mal. ¿Para qué? ¿Por qué lo saca a la luz? Porque Dios te quiere perfeccionar. La palabra de Dios, cuando tú vienes aquí a la iglesia, no es para entretenerte, es para instruirte, es para enseñarte, es para redarguirte, para prepararte para que seas mejor de lo que hasta ahora has sido. Ese es el efecto de la palabra. Así es que después de que escuches un mensaje, no te asustes porque las cosas se ponen difíciles en tu casa. Tampoco te angusties porque acabo de oírlo en la iglesia y ¿por qué lo estoy haciendo? Por eso precisamente, porque está saliendo a la luz algo que tienes que corregir. Lo importante es que una vez que te das cuenta, lo corrijas. Eso es lo importante. Porque si te das cuenta y no lo corriges, ten por seguro que va a volver a suceder y será historia de nunca acabar. Porque si algo Dios está buscando en tu vida es que tú seas mejor de lo que eras ayer. Hoy eres mejor, te lo puedo asegurar, de lo que fuiste ayer. El asunto es que no nos estanquemos, que no nos conformemos, porque ya para qué cambio, ya es demasiado tarde, ya no tiene caso. No pienses así, porque seguramente Dios te estará desafiando a ser mejor cada día. Amén. Y entonces, pensando en eso, pensando en lo que Dios quiere, que tú tengas una casa sólida, estable, consolidada, para que el Señor pueda visitar tu casa y habitar tu casa. Porque no solamente se trata de una visita. O sea, no es lo mismo que el Señor venga, te visite y luego se vaya, a que el Señor venga y se quede a habitar tu casa. No es lo mismo. Entonces, Dios quiere venir y morar en tu casa, habitar tu casa, permanecer en tu casa. Y para que eso sea posible, hay cosas que hay que quitar. Hay cosas, el cuarto que tienes arrumbado de triques en tu corazón, ese cuarto que tienes ahí arrumbado de malos recuerdos, de resentimiento, de odio, lo tienes que limpiar, porque seguramente ese es el cuarto que el Señor Jesús va a habitar. ¿Sí está conmigo? Si hay algo en tu corazón que está estorbando, lo tienes que sacar, porque el Señor quiere entrar a tu corazón. Si en tu casa hay algo que está en desorden, el Señor va a entrar a tu casa, pero Él quiere poner orden en tu casa. Y algo que me di cuenta, a lo que no ponemos mucha atención, es a lo que hacemos y en cómo formamos a nuestros hijos. Y entonces tenemos una casa dividida. Y tenemos una casa dividida no porque el papá o la mamá se peleen entre ellos, sino porque los hijos se pelean entre ellos. Porque los hijos se guardan resentimiento entre ellos. Como padres no nos damos cuenta, no lo creemos así. Nosotros decimos que amamos a todos nuestros hijos por igual, eso decimos, pero eso no es cierto, hermano, no se engañen.
No amamos a nuestros hijos igual, no podríamos amarlos igual, porque cada hijo es diferente. Entonces, cada hijo tiene características diferentes, cada hijo tiene cualidades diferentes y defectos diferentes. Y hay cosas que a lo mejor en tu hijo es un defecto, pero tú lo amas porque ese defecto es divertido. Pero si ese defecto lo tuviera otro hijo, sería odioso tu hijo. Se volvería, ay, ya no lo aguanto con sus chistecitos de esquina que no son buenos, pero ay, hay que aguantar. Y no lo amarías. El otro cuenta esos mismos chistes y todos se reían. En mi casa de repente mis hijos contaban, Israel y Josué contaban un chiste y nadie se reía. Y el mismo chiste lo decía David y todos se reían. Y entonces mis hijos agarraron la onda de decir, bueno, David dijo, o como dice David, porque de alguna manera nosotros sabíamos que era parte del chiste. O sea, cuando decían así lo dijo David o David lo dijo, ya eso hacía algo que fuera chistoso. No es porque David sea más chistoso que los otros, sino que eran las etapas por las que iban pasando. Y entonces en el momento que eso pasó, pues David estaba en el momento de ser más chistoso. Ahora es el que sigue y ahora es luego el que viene. Pero no puedes amar a tus hijos igual. No puedes decirle a tus hijos, a todos los amo igual, porque no es cierto. Y solamente le creas una confusión en la cabeza a tus hijos, decir, no es cierto, no me ama igual que a mi hermano, a él le pone más atención, o a él le hace más caso, o a él le ayuda más, o a él lo atiende más, o a él le soporta más. Una de las cosas que nos reclamaban nuestros hijos más pequeños es que a David le permiten todo. Lo que pasa es que cuando él le tocaron los zapes y los cinturonazos, los otros estaban más chiquitos y no lo recuerdan. Pero conforme fueron creciendo, ahora a David ya no le tocaban los zapes, sino les tocaban a ellos. Y decían, ¿por qué a nosotros no le regañes y a él no? Porque a ella lo habíamos regañado antes. Entonces son momentos diferentes. Y David nos reclamaba siempre, es que mi hermano no me regaña igual que a mí. No, porque lo crucificábamos y lo latigábamos. Entonces, pues no, ya Derechos Humanos nos agarró y dijeron, no, necesitamos a sus hijos. No, no es cierto. Pero cada hijo es diferente, hermano. Cada hijo tiene características diferentes. Cada hijo tiene necesidades diferentes. Nuestros hijos no tienen las mismas necesidades. Hay quienes requieren más atención. Hay hijos con los que te tienes que sentar a hacer la tarea. Hay hijos que no, con los que no los dejas y hacen la tarea. E incluso hay quienes de tus hijos a lo mejor no hacen la tarea y les va bien. Pero son diferentes, cada uno es diferente. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que sí los amamos, que a todos los amamos mucho, pero no los amamos igual. Porque cada uno tiene características diferentes. ¿Sí está conmigo? Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, mira, hasta el día de hoy todavía en el grupo de WhatsApp de la familia, todavía nos mandamos mensajes, mamá, regaña a mi hermana, ya estamos viejos todos, arriba de los 40 todos. Mis hermanas y yo somos arriba de 40 años todos. Y aún así todavía le dice, mamá, regaña a mi hermana porque me está molestando. Y ya mi mamá, niños, no se peleen ahí en el grupo. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que lo ven todos mis sobrinos. Y mis hijos también. Y todavía lo seguimos haciendo. Y todavía mi mamá nos sigue diciendo, ay, los amo a todos igual. Mi mamá sigue diciendo eso. Hoy yo entiendo que la intención de mi madre es que no nos sintamos mal porque ame más a uno que a otro, o que ame a uno de manera diferente a otro. Yo entiendo a mi madre y no me ofende que mi mamá diga que nos ama igual a todos, no me ofende porque ahora yo lo entiendo. Sin embargo, hay situaciones en el hogar, hay situaciones en tu casa, con tu familia, con tus hijos o hasta con tus propios hermanos. Porque la mayoría de aquí ya están grandecitos todos. Y tienen hermanos y tienen hermanas y son diferentes entre ustedes. Pero si algo divide a una casa es los problemas entre hermanos. La Biblia nos cuenta la historia, usted la ha leído, la historia de José y sus hermanos. Esta era una familia pequeñita, 12 hermanos. Y 10 de ellos no amaban a José. No lo amaban. No estoy diciendo que no lo aguantaban, no. Estoy diciendo que no lo amaban. La razón por que no amaban a José era porque su papá, Jacob,
amaba más a José que a sus hermanos. Entonces, cuando yo leí eso en la Biblia por primera vez, yo entendí que los papás sí llegan a amar a un hijo más que a otro. El problema no está en si el papá llega a amar más a su hijo o a su hija que a los demás. Ese no es el problema. El problema es que no le enseñamos a nuestros hijos que a veces eso así es. Y que ellos no deberían de sentirse mal. Y que ellos no deberían de ofenderse. Y que ellos no deberían de entristecerse o traumarse o andar deprimidos porque la mamá o el papá ama más a un hijo o a otro. Y nos sentimos incómodos, y nos sentimos tristes, y nos sentimos afligidos, porque mamá o papá ama más a un hijo que a otro hijo. Y eso nos entristece, y eso nos deprime. Yo he visto a gente adulta deprimidos, ya con hijos, ya con nietos, y sufriendo porque su mamá o su papá no los ama igual que a su hermano o a su hermana. Sufriendo en verdad, sufriendo de mi mamá. Hasta se les hace aquí, se les sale casi el corazón, por aquí lo regresan. Es que mi mamá no me quiere como a mi hermano. No. Yo cuando lo oigo digo, sí. ¿Cuál es el problema? Que no te ama igual. ¿Cuál es el? No debería de amarte igual. Porque tendrías que ser igual a tu hermano. Y mire, gracias a Dios yo no soy igual a mis hermanas. Gracias a Dios. Ahora, no digo que mis hermanas sean malas, o que sean trágicas, o dramáticas, o perversas. No. Simplemente son diferentes a mí. Y por el hecho de ser diferentes a mí me permite ser quien soy. Y disfruto quien soy. Y estoy aprendiendo a ser mejor de lo que fui ayer. Pero no compitiendo con mis hermanas. Ellas competirán con ellas. Por ellas mismas. Tendrán que ser diferentes de lo que fueron ayer. Entonces yo puedo mejorar mi versión de mí mismo. No comparándome con mis hermanos, sino comparándome conmigo mismo. ¿Sí están aquí? Y uno de los problemas por los que vivimos frustrados toda la vida es por lo que hizo tu hermano, por lo que logró tu hermano o por lo que logró tu hermana, porque ella hizo más que tú, porque ella sí está casada felizmente, porque ella sí tiene un chorronal de hijos y tú nada más tienes 2 y tú querías una docena. ¿Por qué quieres una docena si con trabajo puedes con 2? Y entonces siempre nos comparamos. Es que mi hermano hizo esto. Es que mi hermano, mira, hace poquito, unos años apenas, no tiene muchos años, mi hermana, la más pequeña, empezó a viajar a Estados Unidos. Se iba 3 veces por año a Estados Unidos. Yo la volteaba y la miraba con ojos de ingrata. No me digas que me quiere. No, eso es una O sea, ¿cómo es posible que se vaya a Estados Unidos? La más pequeña, divorciada, hermano, Dios. Y se iba a Estados Unidos. ¿Sabe qué, hermano? No es chisme. No es chisme. Pero se casó en Estados Unidos. ¿Usted cree? Ojalá se hubiera casado con un gringo y ya iríamos más seguido para allá. No, se casó con un nacional. Oye, que lo oiga, mi cuñado. Pero, hermano, empecé a sentir así como un recelo por mi hermano. Empecé a sentir como diciendo, ¿por qué ella sí? Y yo no. Señor, ¿qué está pasando en este mundo? Porque hasta nos ponemos dramáticos y luego involucramos a Dios. ¿Por qué tu hermana sí y tú no? ¿Por qué tu hermano sí y tú no? Esa diferencia que ha existido entre hermanos es lo que provoca que el corazón y una familia quede dividida. Esos son los problemas que causan que una familia se autodestruya. Y el pasaje que yo encontré, o la historia que encontré de José y sus hermanos, es una historia terrible, hermano. No lo vamos a leer ahora. Léala, está en Génesis, pero no ahorita. Se la platico rápido. Jacob tiene 12 hijos. Primero tiene 10, luego nace José. José es el más pequeño, es el 11º hijo. Nace Benjamín, que es un bebecito, ya son los 12. Y cuando José tenía una edad entre
15 y 18 años, sus hermanos lo vendieron, querían matarlo. Principio, pero de entrada quisieron matarlo. Eso es lo que pensaron. Matemos a mi hermano, ya nos tiene hasta el gorro, con sus túnicas de colores y presumiendo que sueña, que Dios le hable, que quién sabe qué. Vamos a matarlo. Y deciden matarlo. Lo meten a una cisterna para matarlo después. Y en lo que están haciendo planes de matarlo, uno de ellos recapacita y dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? Pues está bien que lo odiemos, yo también lo odio, pero no lo matemos. Mejor, ¿cómo su sangre va a quedar en nuestras manos? No es que dijera, no lo matemos, decir, no lo matemos nosotros, que alguien más lo mate. O sea, lo que le preocupaba al hermano mayor es que la sangre de su hermano quedara en sus manos. No es tanto, era librarlo de la muerte. No tenía intenciones de librarlo de la muerte, porque de hecho se quería deshacer de él. Entonces dice, mejor que lo mate a alguien más. Y terminan vendiéndolo como esclavo. No se lo vendieron a unos cuates, se lo vendieron a unos enemigos, a los ismaelitas. Los ismaelitas son los hijos de Ismael, enemigos de los hijos de Israel. Y entonces lo venden como esclavo, como diciendo, pues ya si lo matan ellos, pues nosotros qué. Van, engañan al papá diciéndole, papá, tu hijo, al que tú más amas, al que siempre nos andas presumiendo, al que siempre nos pones de ejemplo, que saca puro 10 en la escuela, que es bien aplicado, que siempre tiene su cuarto ordenado, ese hijo que tú más amas, se lo comió una bestia. Y nada más rescatamos la túnica de colores, por si la quieres regalar a uno de nosotros. Es lo único que rescatamos. El papá, Jacob, Israel, es el mismo, llora y llora y llora por su hijo. Y entonces los hermanos, en lugar de decir, híjole, la regamos. Mira, ¿ya ves cómo sí tenemos razón? A ver, ¿por quién de nosotros lloré a mi papá así? ¿Por ti, Rubén? No. ¿Por ti, Simeón? No. Pero nos fue a Josué, por José, perdón, porque a mí la chilladera que trae mi papá. Odiaban a su hermano. Pasaron los años, José le fue de la patada. A José le fue de la patada. Porque fue vendido como esclavo, fue llevado a la casa de Potifar. Ahí estuvo trabajando por algunos años. La Biblia dice que Dios estaba con José y todo lo que hacía José prosperaba. Estuvo ahí en casa de Potifar. Después lo acusan injustamente de intento de violación. No hizo nada José, pero lo acusan injustamente y va a dar a la cárcel José. Y estuvo ahí en la cárcel por 7 años. Inocente. Pero estando en la cárcel, Dios lo prosperó. Y dice la Biblia, Dios estaba con José. Y sale de ahí de prisión y lo llevan ante Faraón y se convierte como secretario de gobernación en Egipto. El segundo amor, como vicepresidente en Egipto. Y estaba Faraón y después de Faraón estaba José. Y todo lo que decía José que se hiciera, así se hacía en todo el reino de Egipto. Y entonces de repente, en la tierra de sus hermanos, en la tierra de su padre, hay sequía. Había en toda la tierra, pero en la tierra de su padre lo empiezan a resentir. Y entonces Jacob, el papá de José y el papá de los otros 11, porque ya está crecidito Benjamín, el bebecito, cuando él lo vendieron, Benjamín era un bebé, y entonces ahora ya Benjamín ya también es un adulto, han pasado ya varios años. Y entonces le dice Jacob, vayan a Egipto, allá hay un hombre sabio que está vendiendo semillas, granos, vayan y cómprenle, llévenle plata, llévenle lo que sea necesario y cómprenle. Y resulta, ¿con quién creen que fueron a hacer negocios? Con su hermano, con José. Ellos no sabían que era José. De hecho, José se disimuló diciendo, no soy yo. Se hizo el disimulado. Y el asunto es que la Biblia termina contándonos que José se reconcilia con sus hermanos. Y a mí me llamó mucho la atención, dije, bueno, José le dice a sus hermanos, no se preocupen, todo lo malo que ustedes quisieron hacerme, Dios lo usó para un bien, para salvar a Israel. Eso es lo que les dice José. Pero yo pregunto, ¿hubiera sido necesario pasar todo eso? ¿Hubiera sido necesario que José tuviera que ser vendido y odiado por sus hermanos para ser librado a Israel de morir de hambre? Yo creo que no. Yo creo que no era necesario. ¿Era necesario formar el carácter de José? Sí,
Dios hubiera usado esta escuela, otra escuela, hubiera usado otra forma de enseñar a José a tener el carácter para ser el segundo de Faraón y salvar a Israel de la hambruna. Yo creo que Dios hubiera usado otro método. Sin embargo, el odio que tenían a sus hermanos por José fue lo que Dios usó para formar el carácter de José. Y entonces el odio que alguien más puede tener por ti, que tenga la vida imposible, Dios puede usarlo para formar tu carácter. ¿Pero es necesario que eso pase? No. Yo no creo que sea necesario que haya pleito entre hermanos. Yo no creo que sea necesario que la familia se divida entre sí, que los hermanos odien a los hermanos. Y a lo mejor usted ya es papá y usted no está pensando en la relación con sus hermanos. Quizás usted está pensando en la relación de sus hijos. ¿Qué relación tienen sus hijos? Y dicen, no, pero es que mis hijos sí se agarran de la leña, de repente se gritan y se empiezan a decir. Nada más porque yo estoy ahí, si no, hasta se mentaban a mamá. ¿Por qué los hermanos pelean? La razón es simple, porque no se les instruyó como hermanos. Porque los papás se ocuparon de mantenerlos, de alimentarlos, de llenarles la barriga, de calzarlos, de vestirlos, de darles escuela, pero no les dimos las instrucciones necesarias que como hermanos deberían tener. Entonces el propósito de este mensaje es saber qué tienes que hacer con tus hermanos y qué tienes que hacer con tus hijos y ellos con sus hermanos. ¿Sí está conmigo? Entonces a lo mejor tú dices, yo no tengo hijos, pastor, pero los tendrás. Pastor, yo ya tengo hijos, pues ahora es tiempo. Me di cuenta de que en la Biblia dice específicamente, cuando José pasa por todo lo que pasó, que ya le platiqué, que fue vendido como esclavo, que fue metido a prisión, que estuvo con Faraón, todo lo que José pasó, me llama mucho la atención que la Biblia dice, y Dios estaba con José. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué Dios sí estaba con José y no estaba con nosotros, hermanos? ¿Por qué Dios sí tocó el corazón de José y no tocó el corazón de los otros hermanos? ¿Por qué José sí tenía temor de Dios? Era obediente a su padre, hacía lo que tenía que hacer, pero sus otros hermanos no. ¿Por qué? Eso no, porque obedecía a su padre. No. Porque buscaba a Dios. ¿Pero por qué nada más él? ¿Tienen el mismo papá? Le voy a explicar, lean conmigo, para que no digan, ay, el pastor ya nos puso a pensar. Se me va a hacer cortocircuito con el desayuno, pastor. Para que no le haga cortocircuito el desayuno, vamos a ver. Vaya al libro de Génesis. Ahorita le digo dónde, espérenme. Génesis capítulo 28. ¿Ya está ahí? Le platico la historia, tantito, rápido. Abraham es llamado por Dios para hacer una nueva nación. ¿Sí se acuerda de eso? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Abraham es llamado por Dios para hacer una nueva nación. Abraham tiene un hijo. Bueno, tiene dos, pero el hijo de la promesa es Isaac. ¿Sí se acuerda de eso? Isaac tiene dos hijos. Uno se llama Esaú, el primogénito, el mayor, y el otro se llama Jacob, que es el menor. Pero Dios dijo a la mamá, a Raquel, le dijo, el mayor servirá al menor y el menor será mayor que el primero. Entonces ya había una advertencia de que Jacob sería el que recibiera la mayor bendición. Ok, Jacob ocupa el lugar de su hermano y engaña a su padre para obtener la bendición de su hermano. Se disfraza de su hermano y se presenta delante de su papá Isaac y su papá lo bendice como si fuera su hermano Esaú. Pero el que se queda con la bendición es Jacob. ¿Sí está conmigo? Ok. Cuando Esaú se entera que es el hermano, cuando Esaú se entera que le fue quitada su bendición, quiere matar a su hermano. Lo quiere matar. Y algo curioso, porque Esaú y Jacob, ninguno de los dos tenían temor de Dios.
Abraham sí, Isaac sí, pero Esaú y Jacob no. Tan es así que Esaú se casa con las mujeres que no debería de casarse. Y le hacían la vida imposible a su papá y a su mamá, esas dos mujeres. Bueno, cuando Esaú se entera que a su papá no le gustaban las mujeres de Canaán, ahí se busca otra, hermano. Y se casa con ella para hacerle la vida imposible a su papá. Y Jacob, por su lado, entonces eso me hace pensar que Esaú no tenía temor de Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. Y por el otro lado, Jacob tampoco tenía temor de Dios. Dice, pastor, pero ahí hizo Dios la nación de Israel. Sí, pero la hizo después. Mucho tiempo después, no antes. Incluso Jacob se refería a Dios no como el Dios suyo, sino como el Dios de su abuelo y como el Dios de su padre. Jacob decía, el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Nunca Jacob dijo, el Dios mío. Fue hasta después, muchos años después, que Jacob se encuentra con Dios. Lean conmigo. Capítulo 28. ¿Ya está ahí? Dice el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás el occidente al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí está hablando Dios con Jacob. Porque Jacob ya va huyendo, como su hermano lo quiere matar, como le robó la bendición, su hermano lo quiere matar. ¿A poco eso no pasa en la familia? Casi no pasa, ¿verdad? Ay, ¿por qué le compraste a él y a mí no? Jacob estaba a punto de morir, su hermano Esaú lo quiere matar porque Jacob le quitó la bendición que le correspondía a él. Es como cuando se levanta por la mañana y dice, ¿quién se comió mi pan? Así. Algo así. Casi no pasa en las casas, yo no sé en su casa, ¿verdad? Igual Esaú estaba enojado porque alguien se había comido su pan. Pero este sí quería matar a su hermano por el pan que se le había quitado. Pero asimismo, Jacob huye de la casa de su padre y cuando va huyendo, en una de las paradas que hace para descansar, para dormir en la noche, Dios se le aparece y le dice, esta tierra te voy a dar, a ti y a tu descendencia, porque se lo prometí a tu padre Abraham y se lo prometí a tu padre Isaac. El asunto es, ¿quieres que hagamos trato tú y yo? Y Jacob dice, sí, bendíceme, prospérame, llévame con bien, tráeme de regreso a casa y te voy a dar el diezmo de todo lo que yo gane. Jacob se fue por muchos años, nunca le dio el diezmo a Dios, nunca. Y sin embargo Dios lo bendijo. Cuando ya viene de regreso, Jacob, muchos años después, Jacob se acuerda que había hecho un trato con Dios. Y entonces busca a Dios y se le aparece Dios y empiezan a pelear. Ese es el pasaje cuando Jacob se agarraba del ángel y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel decía, suéltame porque está amaneciendo. Y Jacob se aferraba y decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Hasta que el ángel lo toca y le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob y deja de ser Jacob y se convierte en Israel. Dios le dice, ya no serás más Jacob, ahora tu nombre será Israel, porque has peleado del lado de Dios y has vencido. ¿Sí está conmigo? ¿O voy muy rápido? Me estoy yendo rápido porque esa historia ya se las he contado en diferentes ocasiones, pero es para poner en contexto de lo que está pasando. Entonces, Jacob no consideraba a Dios su Dios. Otra vez, Jacob no consideraba a Dios su Dios. Ahora lea conmigo, más adelantito. Se va unos años Jacob, se hace rico, o más bien Dios lo enriquece, y de repente decide volver Jacob. Y cuando ya viene de regreso, lea conmigo en el capítulo 32. ¿Ya está ahí? Dice, ya está viejo Jacob, bueno, ya está grande, no viejo, pero ya está grande Jacob. Sus hijos ya crecieron, hermano. Sus hijos ya no son bebés, ya no son niños, sus hijos ya son adultos.
El más pequeño era Benjamín. Era el más pequeño. Era un bebé. Bueno, me refiero a bebé como, a lo mejor como Ian o como Leo, que son pequeños. Pero ya José, que era el penúltimo, andaría entre los 13 o 14 años. Pero los otros hijos, todos los hijos mayores, ya eran grandes. Algunos de ellos hasta casados ya estaban. Y apenas Jacob va a tener un encuentro con Dios. Entonces a lo mejor me está entendiendo por qué José sí tenía temor de Dios y los otros hermanos no. Y dice, lea conmigo. Capítulo 32, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Algo de lo que tenía a la mano. Un regalito chiquito. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Cuántos quieren un regalito de lo que venga a la mano? Ay, cuando me traiga un regalo, hermano, lo que le venga a la mano traerme está bien. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y entonces Esaú separa a su familia en dos campamentos. Los manda a uno por un lado y a otros por otro lado. Jacob manda a su familia en dos campamentos para encontrarse con su hermano Esaú. Y sus hijos ya estaban grandes, hermano. Y apenas en este momento, Jacob va a tener un encuentro con Dios. Hasta aquí. Jacob ya está grande. Sus hijos ya están grandes. Y por eso sus hijos, cuando se trataba de su hermano José, lo odiaban y querían matarlo. Y no tenían temor de Dios. Por causa de que Jacob apenas se estaba encontrando con Dios, siendo sus hijos ya grandes. Entonces, ¿sus hijos aprendieron del temor de Dios? No. Pero José sí. José sí, porque cuando José era pequeño, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Lea conmigo. Capítulo 33. Y compró, versículo 19, dice, capítulo 33, versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó, ¿cómo llamó ese altar? Versículo 20, el Elohé Israel. Y si su Biblia tiene pie de página, con notas al pie de página, hasta bajito, usted cheque qué significa, el Elohé Israel. ¿Qué significa? Dios, el Dios de Israel. ¿Quién se llama Israel? Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob y le dice, ya no serás más Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y antes Jacob, ¿cómo se refería a Dios? Dios es Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. ¿Era Dios de él? No. Entonces sus hijos crecieron sin la instrucción de Dios. Todos sus hijos mayores crecieron sin la instrucción de Dios. Por eso cuando usted menosprecia y dice, no es importante que mis hijos vayan a la iglesia, no es importante que busquen de Dios, por eso nuestros hijos se pelean entre ellos. No digo que si tienen a Dios en su corazón y que si vienen a la iglesia no se van a pelear. Sí se van a pelear, pero al menos no se van a querer matar. Como los hijos de Jacob quisieron matar a José. Sí se van a enojar, sí se van a molestar, sí van a estar en desacuerdo, a lo mejor sí se hablan uno de otro, sí, pero no van a querer destruirse, porque hay algo en el corazón de ellos que se llama temor de Dios.
¿Hasta cuándo Jacob dijo Dios, el Dios de Israel? Cuando sus hijos ya eran grandes. Y al único que pudo instruir correctamente en el temor de Dios fue a José, porque era pequeño. Y a Benjamín, que era más pequeño. Pero los otros grandotes, viejonotes, ya no. Lea conmigo en Proverbios. Proverbios 22. Cuando menospreciamos nosotros la instrucción hacia los niños, hacia nuestros hijos, vamos a batallar. Proverbios 22, versículo 6, dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué, perdón? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces nosotros creemos que no es importante enseñar a los niños. Muchas veces nosotros creemos, ay, mejor los llevamos a la iglesia y hay que nos los entretengan los maestros de la escuelita. No tal, hay que les enseñen ellos, hay que llevarlos a la escuela para que los eduquen. No, mi hermano, la responsabilidad es de los padres. Si usted piensa que en la escuela le van a educar a los hijos, no, en la escuela le van a dar conocimiento a sus hijos. Nada más. Si en la iglesia piensa que aquí los vamos a llevar para que sean unos buenos cristianos, no, aquí les vamos a enseñar el fundamento. Les vamos a dar las instrucciones. Quien le va a enseñar a sus hijos a ser un buen cristiano van a ser ustedes. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Entonces depende de usted, mi hermano. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino para que no se aparte de él. Y entonces, orando, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y esto tiene que ver siempre y exclusivamente con la palabra de Dios? ¿Siempre tiene que ver con la palabra de Dios? Y el Señor me decía: no, tiene que ver con la vida. Tienes que enseñarle a tu hijo e instruir a tu hijo respecto a la vida, respecto a la familia, respecto a sus hermanos, respecto a sus padres. Yo he visto hijos que le faltan el respeto a los papás, que les levantan la voz. He visto a hijos que porque su papá no sabe usar el celular o su mamá no sabe usar el celular, ay mamá, qué burra eres. Mi hijo, pues tú tienes celular gracias a esa burra. Y no puede ser posible que los hijos le falten el respeto. Ahora, la culpa es de los hijos, no, la culpa es de los padres. Porque es responsabilidad de los padres instruir a los hijos. Y también los padres tienen que instruir a los hijos respecto a sus hermanos. Nosotros como padres no nadie nos enseñó a ser papás, ¿o sí? Hace poco hablaba con una jovencita, sobrina de una compañera de mi trabajo, que me pidió de favor que hablara con ella, porque se andaba desviando del camino. Y ella fue a mi oficina, yo hablé con la muchacha, 13 años creo que tiene, 12, 13 años, apenas entró a secundaria, y la llevó a mi oficina y estaba hablando con ella. Y cuando yo hablaba con ella, yo pensaba dentro de mí, yo dije, no, con quien tengo que hablar no es con ella. Con quien tengo que hablar es con su mamá. Y si está con su papá, con los dos, que me los traigan, ellos sí me los soquetean. Pero queremos cambiar a los hijos con terapia, con consejería, con regaños. Cuando la forma de corregir a los hijos es que como padres instruyamos a los hijos. ¿Sabe? A Jacob, cuando quiso instruir a sus hijos mayores, ya le costó mucho trabajo. En cambio, su hijo menor, José, aprendió a tener temor de Dios. Tan es así que vivió con ese temor de Dios. Y usted lo puede leer en Génesis, porque dice la Biblia, y Dios estaba con José. Pero yo no encuentro en el libro de Génesis en ningún pasaje que Dios estaba con Judá, o que Dios estaba con Zabulón, o que Dios estaba con Rubén, o que Dios estaba con Benjamín. Con quien estaba era con José. La razón era porque José era más pequeño, y usted puede leer en la Biblia que dice que Jacob se tomaba el tiempo para instruir a José.
Y le enseñaba idiomas, y le enseñaba la escritura, y le enseñaba acerca de Dios, y le enseñaba algunas cosas que tenía que saber José. De manera que José, el que había sido instruido, Dios estaba con él. Y José se convirtió en alguien importante que ayudó a sus hermanos. Y nosotros presionamos a nuestros hijos: ándale, no seas burro como tu padre, ándale, ponte a estudiar para que no seas burro como tu madre. Cuando lo que tenemos que hacer es instruirlos para que sean personas de éxito. ¿Sí está conmigo? Los otros hermanos no fueron tan exitosos como lo fue José. La razón que yo encuentro es porque cuando Jacob decide acercarse a Dios, ya era tarde para instruir a sus hijos. Ya era tarde, porque ya sus hijos mayores ya no quisieron escucharlo. José sí, quizás por ser el más pequeño, tenía que aguantar al papá. Ándale, vamos a la iglesia. Ay, no, a la iglesia no, yo quiero quedarme a ver la televisión, papá. Ándale, José, todavía no inventa la televisión, vamos a la iglesia. Cuando son pequeños todavía podemos quizás hasta obligarlos a buscar a Dios. Pero cuando ya son grandes, ya no. ¿Y sabe qué es lo lamentable? ¿O sabe quién va a padecer eso? Nuestros hijos. Nuestros hijos son los que lo van a padecer. Y entonces, en lugar de que nuestros hijos sean personas de éxito, sean personas de bien, les vaya bien en la vida, no lo van a disfrutar porque no fueron instruidos. Ay, pastor, entonces ya no le hablo a mi hijo. No, sí, háblele. Porque algunos venimos viejos a Cristo. Yo ya vine viejo. Yo ya vine hasta los 23 años, fue que yo vine al Señor. Y gracias a Dios, mi vida es mucho mejor de lo que fue antes. Ahora, hay una gran ventaja porque ahora mis hijos conocen del Señor desde muy pequeños. Y yo empecé a construir mi futuro, mi vida a los 40. Yo le digo a mi hijo mayor: hijo, tú estás empezando a los 20. Estás empezando 20 años antes que yo. Significa que 20 años antes tú tendrás lo que yo tengo hoy. Tú podrás tener una bendición mayor 20 años antes. Y lo mismo los otros. ¿Por causa de qué? Por causa de la instrucción que les dimos a ellos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora me entiende por qué los hijos de Jacob querían matar a su hermano menor. Porque no fueron instruidos. Porque no fueron enseñados desde pequeños. A lo mejor usted ya está viejo. No, pastor, entonces yo ya no tengo remedio. No, sí tiene. Sí tiene remedio. Porque las cosas están en tu corazón. Lo que tú decidas hacer con tu vida hará una diferencia. Tú puedes buscar a Dios hoy. Pastor, y si mis hijos ya están grandes, ¿no habrá remedio para ellos? Sí, también lo hay. El asunto es poder instruirles. Insisto, cuando yo le preguntaba al Señor, le decía: entonces solamente hay que instruirlos respecto a la palabra. Y el Señor me decía: no, instruye a tus hijos respecto a la vida, respecto a su familia, respecto a la escuela, respecto a la iglesia, respecto a Dios. Instrúyelos en todas las áreas de su vida. Y algo en lo que yo le quiero hablar hoy son por lo menos 3 consejos. Si me da tiempo le daré más, pero por lo menos 3 consejos que usted le tiene que dar a sus hijos respecto a su familia, principalmente respecto a sus hermanos. ¿Usted ha visto pelear a gente entre sus hermanos? ¿Los ha visto pelear? Guardar rencor, resentimiento, enojo. ¿Sabe? He visto familias destruidas por herencia. Y cuando se repartan la herencia, les toca de a pedacito, que no les alcanza ni con un chicle. Es que cómo se la vamos a dejar a fulano. ¿Y por qué no? Porque lo trabajó mi mamá y pues por eso le trabajó tu mamá, ¿tiene tu costó? ¿O sí? La gente está quitando lo que es tuyo es tuyo. Pero el otro es de tu papá, de tu mamá. Mire, mi papá, inteligentemente, mi mamá, son bien abusados. Yo le doy gracias a Dios, porque son bien abusados. Y ellos tenían una casotota, hermano. Cuando vivíamos todos allá en la casa, vivíamos 2 familias. La familia de mi papá y la familia de la hermana de mi papá, mi tía. Entonces vivíamos las 2 familias. La casa era de mi papá.
Pero mi papá le prestaba la mitad de la casa a mi tío. No sé si se la rentaba o solo se la prestaba, no lo sé, nunca pregunté eso. Pero cuando mi tía logró comprar su casa, entonces toda la casota era para nosotros. Hombre, yo me daba un vuelo, hermano, andaba en bicicleta dentro de la casa. La agarraba, entraba por la cochera y daba hasta el patio atrás, entraba por la sala y volvía a salir. No, me daba unas, ay, me cansaba, hermano. Cuando nos casamos todos los hijos de mi mamá y de mi papá, cuando nos casamos los cuatro que somos, mi papá y mi mamá dijeron, es mucha casa para nosotros. ¿Para qué queremos una casa total? Y entonces pensaron en hacer una casa más chiquita. Vamos a hacer una casa más chiquita. Al menos de terreno es más chiquita. Pero está igual de grande, porque nos dan hospedaje cuando los visitamos. Y entonces vendieron la otra casa. Vendieron, no les dieron mucho, pero vendieron la otra casa. Y cuando la vendieron, dijeron, tanto para nosotros, tanto para tu tío fulano, tanto para tu tía fulano, el resto lo dividen entre los hijos. Y dijo mi papá, esto es lo que les toca de herencia de la casa. A ver cómo se lo gastan ese asunto. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Ya no lo gastamos. Todos mis hermanos y yo, ya no lo gastamos. Y entonces ahí está en la camioneta la herencia. Y entonces, cuando mi papá hizo eso, yo dije, wow, mi papá no nos está dejando problemas. ¿Y sabe qué hizo con la parte que se quedó? Se fueron de vacaciones. Y la disfrutaron, se fueron de vacaciones. Y ahorita están haciendo otra casa más chiquita, ahora sí. Están haciendo una casa más chiquita y la que tienen ahorita la van a vender. Y entonces ya todos estamos así como, ¿le a repartir? Pero sabe, mi hermano, mis hermanas y yo hemos aprendido que si nos lo dan, bien. Pero que si no nos lo dan, también. Porque todo el tiempo mi papá y mi mamá nos dijeron, esto es nuestro. Nosotros lo trabajamos. Nosotros lo hicimos. En ningún momento estaban, ay, mijito, cuando me muera, a ver si te lo dejo. Pórtate bien para ver si te incluyo en el testamento. No. Es mío, me trabajó, me costó mi trabajo, me dolió a mí. Si quiero, te doy. Si no quiero, pues ya. Pero ahí estamos los papás sufriendo porque, ¿y qué le vamos a dejar a los hijos? Déjales instrucción, déjales enseñanza, déjales el consejo que les pueda servir entre hermanos. Porque si no, al rato tú no estás y al rato los hijos se matan entre ellos por un pedacito de tierra, por la llanta de un carro. Se pelean por el carro y no les toca la llanta. De verdad, hermano, todo porque no los instruimos. Entonces, estos tres consejos te pueden servir a ti para cambiar la relación que hay entre tus hijos. Pastor, pero ya están viejos, no importa, diles. Había una hermana como de unos 60 años que sus hijos se peleaban entre ellos, ya todos casados. Y la hermana preocupada dice, pastor, ¿qué hago? Mis hijos se pelean entre ellos. Digo, pues regáñenlos. Es que ya están viejos, ya no me escuchan. Pues entonces córranlos de su casa. Porque todos viven ahí. Digo, córranlos de su casa. Ay, ¿a dónde se van a ir mis hijitos? Ay, hermana, ya están cuarentones, veteranos, todos. Que le busquen. Si no respetan las reglas de su casa, porque es de su casa, si no respetan las reglas de su casa, hermana, que le busquen. Ay, pastor, eso es bien cruel. Ay, digo, hermano, entonces aguántese. Y deje de estar llorando por sus hijos. Aguántese. Porque si usted no quiere poner las reglas, si usted no quiere corregir, entonces usted sufra las consecuencias de lo que usted mismo provoca. Tenemos que instruir, hermano. Y usted tiene que instruir. Ahora no estoy diciendo que corra los hijos. Ay, pastor, qué buena idea. Ya nada más nos faltaba su permiso. Cada casa funciona como se organiza. Pero hay cosas que usted tiene que poner en orden y que tiene que instruir a sus hijos. Si no lo hizo antes, cuando eran pequeños, cuando eran chicos, si no lo hizo cuando eran chicos, ahora que están viejos, les va a costar mucho trabajo. Pero no significa que sea imposible. ¿Sí está conmigo? Después, cuando José se reconcilió con sus hermanos, la fiesta cambió. Y la historia se escribió diferente. Pero tuvo que haber una reconciliación.
¿Y sabe quién provocó la reconciliación? Aquel que tenía temor de Dios. Ese fue el que provocó la reconciliación. José, con quien Dios estaba con él, fue el que provocó la reconciliación. Entonces, muchas veces la reconciliación no vendrá si no es por aquellos que tienen temor de Dios. Y a lo mejor tú dices, pastor, mis hijos todavía son pequeños. Busca la paz entre tus hijos. Pero tú tienes hermanos. Y si tú tienes hermanos, quizás tú tengas que ser el José que busca la reconciliación con tus hermanos. Y tú tengas que ser el que ponga la paz. Así es que quizás estos consejos te sirvan. El primero de ellos dice Génesis, capítulo 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los hijos? Instruirlos. Tienes que instruirlos. Respecto al temor de Dios, por supuesto, sería lo mejor. Pero si no tienen temor de Dios o si no hay temor de Dios en su corazón, tienes que instruirlos para que la palabra de Dios de alguna manera entre. No se trata de sermonearlos, de decir, tienes que ir a la iglesia para que cambies. No. Va a odiar la iglesia. El pastor dijo que si no vas a la iglesia te vas a ir al infierno. Yo nunca he dicho eso. No vaya a decirle eso a su familia, de que yo dije, porque al rato cuando me conozcan van a decir, con que usted me estaba mandando al infierno. Además no van a querer venir a la iglesia porque yo soy el que los manda al infierno. Entonces no les diga eso. Usted dígale, necesitas de Dios. Estamos orando por ti. Mira, te doy este consejo. O mira, ¿sabes qué aprendí hoy? Aprendí esto. Y no tienes que hablarle religiosamente, tienes que hablarle sencillamente, con palabras suaves, con palabras tranquilas, con palabras que esta persona que está a tu lado pueda entender. Porque Dios no es un asunto de religión. Dios no se trata de religión, hermano. Dios se trata de un estilo de vida que puede mejorar tu condición de vida. Así es que si tú quieres mejorar tu relación con tus hermanos, te doy estos consejos. Y si quieres ayudar a que tus hijos, cuando crezcan, tengan una vida en paz como hermanos, miren, nosotros, mis hermanas y yo, no nos vemos seguido. Una vez al año nos vemos en persona, pero nos hablamos, nos escribimos por teléfono. Eso está bueno, ¿verdad? Escribirte por teléfono. Bueno, es que ya el teléfono ya tiene WhatsApp, ya. Entonces ya te escribes por teléfono, ¿no? Entonces ya nos hablamos, nos escribimos, nos mandamos mensajes y estamos en contacto. Y tenemos una relación saludable entre hermanos. ¿Hemos tenido diferencias? Sí. ¿Hemos peleado entre nosotros? Sí. Pero sabemos que al final de cuentas contamos el uno con el otro. Si en alguien puedo recurrir, si algún problema tengo y a alguien puedo recurrir, sé que es a mi familia. No ha sido fácil, pero puedo recurrir a ellos. Tengo la confianza para buscarles. Tengo la confianza para pedirles ayuda. Si usted no puede hacer eso, quizás estos consejos le sirven. Primero, Génesis capítulo 4, primer consejo. El primer crimen que aparece en la humanidad es cuando Caín mata a Abel. Y entonces Caín mata a Abel y Dios se le aparece a Caín y le dice, Dios a Caín, ¿y tu hermano? Y miren lo que responde Caín. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya lo había matado. Y Dios sabe que Caín ya había matado a Abel. No le está preguntando algo que Dios no sepa, le está dando la oportunidad de corregirse, de cambiar la situación, de arrepentirse de lo que había hecho. No sé si Dios pudiera revivir a Abel, lo hubiera hecho, no sé. Pero lo que Dios está haciendo es diciéndole a Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Entonces el primer consejo para que haya una buena relación entre hermanos es que los hermanos sí son guardas de los hermanos. Caín le dice a Dios, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿yo qué sé? ¿Cómo que no sabes si lo acabas de matar? ¿No te ha pasado que cuando pelean tus hijos, cuando se pelean entre ellos, dices, ¿qué hiciste? Nada, él empezó. Yo no le dije nada. Él vino y se dio de topes contra mi puño.
Y resulta que cuando hay un pleito entre hermanos, nadie es culpable. Como papá, lo que puedes hacer para que tus hijos sean guardas de sus hermanos, no es buscar culpables entre ellos. No busques un culpable entre ellos. Ya descubriste quién empezó, ok, corrígelos a todos por igual. Si tu hijo mayor fue el que empezó, dales a todos. Porque lo que hacemos, no sé si le pasó a usted cuando era pequeño, o le pasa con sus hijos, que de repente se peleaban entre ellos, y entonces mamá venía bien fúrica, ¿quién empezó? Y agarraban a uno, al que agarraran, a ver, ven. Y el otro se quedaba, aunque no se hubiera. Y uno agarraba y la mente, pum, pum, lo crucificaban, lo azotaban. Y el otro bien tranquilo. ¿Sabe qué provoca eso? Enojo, resentimiento. Porque si el otro era inocente, el otro es ventajoso. Y eso guarda resentimiento. Entonces, si entre tus hijos, yo lo hice con mis hijos, si entre tus hijos se pelean, yo le daba a los tres. Hasta que no tenía, yo nomás estaba viendo para pocusándole por estar bien. Yo iba llegando de la escuela, no importa por qué llegaste de una vez, ¿no? Y si llegaba hasta en la noche, se las guardábamos. A ver, de día tus hermanos ven. No es cierto. No es cierto. Pero si peleaban entre ellos, los corregían los tres, o a los dos, al que estuviera peleando. ¿Por qué? Porque es tan grave como el que empezó, como el que continuó. Y una de las cosas es que no hemos aprendido a ser guardas de mi hermano. Yo no entiendo que si yo peleo con mi hermano, no solamente estoy creando un problema, sino que estoy haciéndole daño a mi hermano. Y si correspondo al enojo de mi hermano y me enojo con él y peleo con él, estoy correspondiendo al pleito con mi hermano. Entonces, el primer consejo, si eres guarda de tu hermano, es lo que le tienes que decir. A mis hijos, yo le puedo decir a mi hijo, lo hice el viernes, y lo he hecho muchas veces, pero yo le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? No puedo pasar por tu hermano pequeño. Pasas por él. ¿Y saben qué me gusta? Sí, papá. Yo paso. Y el viernes le hablé, oye, ¿dónde estás? Ya estoy aquí esperando a mi hermano. Y yo no sé si tenía planes para el viernes o no, o lo que sea, pero él sabe que si yo no puedo estar por sus hermanos, él tiene que ir. Y no le doy un dinero extra, porque luego los papás, cuando tu hijo te dice, ay, no, yo no puedo, ándale, te doy 50 pesos más. Ah, tú sí puedo. ¿Cómo sí puedes? ¿Esos 50 pesos son mágicos o que detuvieron el tiempo o desaparecieron al mundo? Porque la misma facilidad que tuviste para cambiar tus planes con esos 50 pesos de más, pudiste haberle hecho sin los otros 50 pesos. Entonces, sobornar a nuestros hijos por ayudar a sus hermanos es incorrecto. Ellos tienen que saberse que son guardas de sus hermanos, que sí son responsables del bienestar de sus hermanos. Y entonces, si yo soy responsable, si él es mi hermano y yo soy responsable de él, yo no tengo que provocar que a él le vaya mal, o sí. Meterle el pie, hacerle una travesura, que se lastime. Una de las anécdotas que ya les he platicado antes, mis hijos andaban correteando por un bote de lechera, ¿o qué era? De cajeta. Iban a desayunar y se andaban correteando en la casa, hermano. Y en una de esas correteadas azotan la puerta, una de las puertas tenía un ventanal, azotan la puerta y Israel va llegando hacia la puerta, se azota la puerta, se rompe el cristal y se le encaja un cristal. Pero traían una agujota así adentro del cristal. Y me habla David, papá. Y ya te entendía el primer papá, ¿qué pasó? No lo cuento así, no, es emocionante. Es dramático. Papá, es que estábamos haciendo, y es que tuvimos un accidente y Israel se cortó. ¿Cómo que se cortó? Y estaban cortando fruta y se cortó con el cuchillo. No, se encajó un vidrio. Estaba como el chiste del perico. Al contar que el perico se murió, tenía que decir que la casa se incendió. Entonces, primero dice, es que se cortó. ¿Cómo? Pues es que se rompió un vidrio. ¿Cómo que se rompió? Sí, se le encajó, se le trayó.
Digo, no le muevas nada. Y le digo, ¿cómo está? Tú ya trae el vidrio ahí adentro. Digo, con un poco de agua enjuágale nada más, no le muevas nada. Porque si le movía el vidrio o se lo quería sacar, yo no sabía si estaba en una arteria o no. Y qué tal que sí, y al momento que lo saco, chorrero de sangre. Si ya el vidrio, le digo, ¿está sangrando? No sale sangre, sale poquitito. Le digo, bueno, pues ya. Eso era un alivio para mí, saber que no estaba saliendo sangre. Yo estaba en el trabajo, hermano. ¿Cuántos años tenías? Hace 6 años, entonces tenía 15 años. Y el otro tenía 12. Entonces imagínense. Y me dijo, ¿y qué hago? Vamos a echarle agua. Ay, quédense quietecitos. Cuando llego, hermano, los tres, como angelitos. Ahí quietecitos, sentaditos. Pero eso sí, pálidos. Querían pintarse de blanco, hermano. Yo cuando los vi, no sabía si reír, llorar, darle gracias a Dios o qué. Pero ahí estaban los tres quietos, y le agarré. Yo, vamos, me llevé a mi hijo al doctor. Llegó al doctor, le sacaron el vidrio, le dieron unos puntos. ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo está Isabel? Cuando entiendes la magnitud de lo que haces, sabes que tienes que cuidar a tus hermanos. ¿No? ¿Sabe cuándo volvió a pasar eso? Jamás volvió a pasar. Gracias a Dios, entre ellos no se han hecho daño. Sí se han dicho, sí se han peleado. Un día David los golpeó tan fuerte a sus hermanos que yo lo confronté. Le dije, ¿quieres pelearte con alguien? Órale, pelearte conmigo. Bueno, no fue tan. No, o sea, no los golpeó, los amenazó, los intimidó. Así, y pues grandote, y los otros también no crecían. Ahorita ya están a la par de él, pero los otros todavía no crecían. Y entonces, él ya estaba grande, ya estaba más fuerte, les empieza a gritar y los otros se pusieron. Es que papá, David nos amenazó y nos dijo que nos iba a colgar de las orejas y a colgar de las patas. Estoy exagerando otra vez. Es que si no, no sé. Pero yo confronté a David. ¿Te quieres pelear con alguien? Peleate conmigo. Órale, vamos a darnos un momento. Hermano, los otros dos se asustaron. Pusieron pan. Como diciendo, si le contesta a David y se le va encima a mi papá, ¿de qué lado nos ponemos? Se asustaron por la forma en como yo le hablé a David. Después lo volvieron a hacer, pero menos dramático. Y cada vez fue disminuyendo y aprendió. David le bajó también y los otros también le bajaron a su drama. ¿Por qué era drama? Realmente no. Porque su hermano no les iba a hacer daño. Él había abusado de su fuerza y de su autoridad y había abusado de los otros dos. Pero yo sé y creo que mi hijo no les iba a hacer daño. Pero los otros estaban dramatizando para que le diéramos una tunda. No le pegué, pero sí lo confronté. Y yo me di cuenta en la cara de los otros dos cómo estaban. Y yo, ¿en serio me está diciendo a mí que se pelee con él? Se asustaron. Y cambió la situación. La corrección el regaño fue primero para David, después para los otros dos. Porque si algo procuraba es que si yo lo regañaba a él, lo regañaba a los otros. Si me lo sermoneaba a él, me sermoneaba a los otros. Si le pegaba a él para corregirlo, también le pegaba a los otros. Si los otros eran un pleito entre ellos, o sea, las travesuras individuales no tenían por qué castigar a los otros. A ver, David rompió esto, a ver, vénganlo todos. No, era el asunto cuando el regaño era parejo para los tres, es porque era un pleito entre ellos, era un pleito entre hermanos. Las travesuras individuales tenían sus consecuencias individuales. Pero cuando se trataba de ellos, tenían que ser corregidos. Porque ellos tenían que aprender. A mí lo que me interesaba es que él, el mayor, tenía que aprender que era responsable también de cuidar la integridad de sus hermanos. Que no le importara poco a él la vida de sus hermanos. Que él no pensara, ay, me
Me vale lo que haga mi hermano. No me importa lo que haga mi hermano. No me importa si mi hermano hace esto. No me importa si mi hermano está mintiendo. No me importa. Y no se trata de ser alcahuetes. No se trataba de que ellos escondieran las travesuras de sus hermanos, que alguna vez intentaron hacerlo. Pero cada vez que intentaban esconder sus travesuras, eran descubiertos. Entonces ellos saben que en la casa lo que hagan a escondidas saldrá a la luz. Tarde que temprano saldrá a la luz. Entonces yo no tenía que andarles investigando o andar, simplemente las cosas se daban. Pero las cosas que ellos tenían que saber que sí era importante o que sí tenía que ser importante para ellos, la vida de sus hermanos. Eso es lo primero que tienes que saber. Si quieres hacer la paz con tus hermanos, tienes que saber que la vida de tu hermano es importante para ti. La vida de tu hermana es importante para ti. Y no es que te estés metiendo en su vida. Pero si tú estás viendo que tu hermano está haciendo algo mal, tú puedes llamarle la atención a tu hermano. No regañarlo, no, yo soy mejor que tú. No en ese plan, ahorita lo vamos a ver. Pero sí en el sentido de que me preocupa lo que estás haciendo. Me preocupa lo que estás viviendo. Me preocupa cómo le mentiste a mi papá. Yo no le voy a decir a mi papá o a mi mamá que tú mentiste. No se lo voy a decir. Pero tendrás que decírselo tú. Porque si tú lo sigues haciendo, eso va a crecer. Vi cómo le robaste dinero a mi mamá del monedero. Vi cómo le sacaste dinero de su cartera. Si tú no se lo dices o si tú no se lo devuelves, yo se lo voy a tener que decir. Eso es guardar a tu hermano. No permitir que tu hermano se destruya. No permitir que tu hermano se haga daño. Tienes que ser guarda de tu hermano. Y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos. Y si tú dices, pastor, pero yo nomás tengo un hijo, pues enséñaselo con los demás. Con tus primos, con sus tíos, con sus propios padres. Enséñales que es importante la gente que tiene a su alrededor. Porque si no, los hijos empiezan a decir, a mí qué me importa. Oye, ¿ya supiste que tu hermano anda de borracho por ahí? No cambia. Se lo llevan a la cárcel, que lo refundan en Alcohólicos Anónimos, a ver si ya se compone. Eso es lo importante, tu hermano. Y a ti, tu hermano, te tiene que importar. Si tú quieres hacer una diferencia en la relación con tu familia, insisto, no es ser alcahuete de tu hermano. No es ser alcahuete de tu hermano. Vamos a esconder lo que hizo mi hermano. No, lo perjudicas en lugar de ayudarlo. Yo se los he dicho a ellos. No los escondan. Al final de cuentas lo voy a descubrir. Al final de cuentas me voy a dar cuenta. De repente llegábamos, nos íbamos a trabajar y nos hablaban. Cuando ya era la hora de la salida, nos hablaban por teléfono. ¿Por dónde vienen? Y mi esposa se preocupaba. Mis hijos ya me tienen hambre. Están preocupados. Digo, no, quieren saber por dónde venimos para medirle el tiempo. Diles que ya estamos cerca. Y si ya estábamos cerca, dile que todavía tardamos. Y entonces llegábamos y el carro, pues no es discreto mi carro, hace un montón de ruido. Entonces llegamos y por arte de magia, hermano, sentados en la sala. ¿Qué hacen? Nada, aquí esperándonos. O de repente llegábamos y oíamos las patitas. Llegábamos y estaban en su cuarto. ¿Qué hacen? Nada, tengo mucho sueño. Sí, cómo no. Y estaban jugando la computadora, o estaban jugando el Xbox, o estaban haciendo. Y cuando nosotros decimos, estaban jugando, no. Pero ya los conocemos. Y lo que hemos procurado es que no solapen la maldad entre ellos. Que si alguien está haciendo lo malo, el otro tenga el valor no para juzgarlo ni para condenarlo, sino para decirle lo que estás haciendo está mal. Eso es ser guarda de tu hermano. Que te importe, que valga a tu hermano para ti algo. Porque si a ti no te importa tu hermano, ¿tú crees que le va a importar a alguien allá afuera? ¿A alguien le va a preocupar allá afuera a tu hermano o tu hermana? No. A nadie, te lo puedo asegurar. Yo lo viví por años. Por años estuve en la calle, por años estuve con desconocidos, por años estuve con gente adicta, igual que yo, por años. Y ninguno de ellos se interesó en mí. Al contrario, si podían sacar algo de mí, era bueno para ellos.
Y las únicas que se preocuparon por mí fueron mis hermanas. Tan es así que el día que yo llegué a volver a ir a mi casa, después de muchos años de no estar en mi casa, mis 3 hermanas fueron a verme. Y las 3 aprovecharon para decirme: Axa, componte. Axa, corrígete. Axa, te amamos. Axa, por favor, ya cambia. No me sermonearon juzgándome porque yo estaba haciendo mal. Trataron de echarme la mano en lo que ellos podían. ¿Sí estamos? Ahora, tampoco se trata que los hijos, que entre hermanos se corrijan. No existe esa autoridad. No existe la autoridad de que un hermano corrija a otro hermano. No existe esa autoridad. A menos que el papá se la delegue. Es decir, si yo, por ejemplo, en la casa, cuando estamos en la casa todos, el que manda soy yo. De la última palabra soy yo. La cabeza de la familia soy yo. Cuando yo no estoy, quien se queda a cargo es mi esposa. ¿Está conmigo? Ok. Y mi esposa es la que manda, la que da decisiones, la que corrige, la que regaña, la que pega. Mi esposa no se las guardaba para cuando yo llegara. Entonces, si la hacían en ese momento lo regañaban. Si en ese momento la habían regado, mi esposa los corregía en ese momento. No se esperaban a que llegara papá para que papá los castigara. No. Yo le decía a mi esposa: es tu turno, Lina. Te tocó en tu turno, a ti te toca atender la emergencia. ¿O no? O sea, si es en el hospital, el que está en turno le toca. No se espera que venga el otro turno. Ay, no lo podemos atender, perdón, no se voy a morir ahorita. Ahorita aquí el otro médico la atiende. No, si había que corregir en ese momento, mi esposa los corregía. Si yo estaba, yo corregía. Y cuando no estábamos mi esposa o yo, el que se quedaba a cargo era mi hijo mayor. Y cuando no estaba mi hijo mayor, el que se quedaba a cargo era el segundo. Y cuando no había nadie más que el pequeño, dice: ¿yo quién mando? Pues al perro, le digo. ¿Quieres mandarle a alguien? Manda al perro. Te tocó ser el más pequeño, mi mamá. Te toca a ti obedecer. Pero esa es la jerarquía que hemos establecido en casa. Y a menos que nosotros deleguemos esa responsabilidad, es que el hijo puede corregir al hermano. Si no se deja esa jerarquía, los hijos, mire, yo he visto papás que prefieren que los hijos se corrijan entre ellos. Y los papás se hacen desentender. Yo no voy, hazle caso a tu hermano, hay que tu hermano. No. La responsabilidad es del papá, la responsabilidad es de la mamá. Ellos son los que se tienen que hacer cargo. Y son entre ellos que se tienen que poner las normas, las reglas. Cada casa se conduce diferente. Pero eso ayuda a que los hermanos no se peleen entre ellos, ni se odien entre ellos. Porque de repente: ¿a ti quién te dijo? Ni mi padre eres. Pues no, no soy tu padre, pero soy tu hermano, y soy tu hermano mayor. Somos gemelos, menso. No importa, te gané por 5 minutos. Ya están peleándose por a ver quién tiene la autoridad, a ver quién no, a ver quién manda a quién. No haga eso. Como padres, no deje que los hijos se corrijan entre ellos. Bájense los pantalones. ¿Lo van a odiar? Sí, lo van a odiar sus hijos. Yo les he dicho a mis hijos: yo prefiero que me odies, pero te voy a estorbar. No me importa si no me quieres en tu mugrosa vida. Pero no me importa si no me quieres. Pero mi trabajo es estorbarte. Mi trabajo es corregirte, esa es mi chamba. Te voy a arruinar tu fiesta, te voy a echar a perder tus planes, te voy a echar a perder tus sueños si quieres, o tus deseos, los deseos de tu corazón, pero ese es mi trabajo. Para encauzarte, para decirte por dónde tienes que ir. Es que nunca me dan permiso. No, ni te lo daré. ¿Y hasta cuándo voy a salir? Hasta que salgas de aquí casado. Sí, ya que te descanses, tampoco vas a venir a pedir, perdón por la palabra, dijera el Miguel, no vas a venir a pedir chiche aquí a la casa. Ya te casaste, ya, búsquele, jáilele. Y es lo que hacemos, o sea, mientras estén en casa son las reglas de casa. Son mis reglas, es mi casa. Y cuando dejamos que los hijos pongan las reglas, hermano, la casa se te va a hundir. ¿Sabes quiénes van a ser los primeros en salir corriendo? Los hijos. Ya me voy, papá. Me habló mi novio, que me case con él. Muy chiquito va a ayudarnos a recoger este regalo que hiciste. Es tu casa. Tú corrígela, ¿por qué? Sí,
sí, ya te está echado a perder. Por eso tú tienes la responsabilidad, hermano. Tú eres quien pone la regla. Tú eres quien determina cómo hacer las cosas. Y si oye feo, no es agresividad, no es violencia, simplemente es la forma de ser. Y entonces tú enseñarás a tus hijos que ellos son guardas de sus hermanos. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok, segunda cosa. Y ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Híjole, ya se acabó, hermano. ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Hasta las 3 me dan chance? No, no es cierto. Hasta las 3 no. La segunda cosa que tienes que hacer o que enseñar a tus hijos es el mutuo respeto. Ay, pastor, es lo que más trabajo nos puede. Una de las cosas que sin quererlo dañan la relación entre hermanos son los apodos. Ay, flaca, ay, prieta, ay, negro, ay, gordo. Y dice, ay, así le decimos de cariño. Y el otro ya no soporta que le diga. Y no, y luego vienen las visitas, qué peor. ¡Flaca! ¡Te vienen a buscar! Y el otro, ¡ay, le dicen la flaca! Le causamos daño a nuestros hijos. Le causamos daños, de verdad. El respeto, hermano, no es otra cosa. Pensamos que el respeto es pensar que la otra persona es mejor que uno. Mucha gente dice, es que cuando lo respetamos se le sube a la cabeza. Sí, lo que pasa es que el otro no sabe lo que respeta. Por eso se lo tienes que enseñar a todos tus hijos, no nada más al más pequeño. A los más grandes tienes que enseñar que tienen que respetar a los más pequeños. Y en la casa, porque les pongo de ejemplo mi casa, sí, de repente se nos han salido los apodos. De repente. Por ejemplo, no, mejor no lo digo. Pero en la casa sí, de repente se nos han salido. Y nos hemos dado cuenta que la actitud del otro, el que tiene el apodo, cambia cuando le decimos de esa manera. Mi esposa es la que ha insistido más en que no nos digamos de esa manera. Creo que la que más ha insistido. No es que todo el tiempo nos estemos diciendo apodos. De hecho, preferimos hablarnos por nuestro nombre. Cuando estamos en la casa nos hablamos por nuestro David, Josué, Israel, Ceci, así es como nos hablamos. Entre Ceci y yo nos decimos mi amor, o de repente ella me dice Axa, o yo digo Ceci, pero a veces él me dice gordo, a veces yo digo flaca, y nos agarramos a fracaso. No, no es cierto. Pero yo me he dado cuenta que en mis hijos principalmente, que cuando se tratan entre ellos con apodos o con sobrenombres, o con motes, o con alguna forma aparentemente de cariño, si el otro cambia su. Entonces, hay gente que piensa, es que tratarlo con respeto es hacer que ella se sienta más que yo. Y la verdad es que no es que ella se sienta más que tú. La razón es que tú tienes que hacer que ella sea más que tú. Ese es el respeto. El respeto es considerar a los demás como superiores a ti mismo. Lea conmigo, Filipenses. ¿Qué es el respeto? Es considerar a los demás como superiores a ti. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Una de las cosas que generan mucho pleito entre hermanos es la falta de respeto. Es que no respeta mis cosas. ¿Cuántos están ahí? Es que son mis cosas y no me respetas. Se está poniendo mis chones amarillos. ¿Por qué no se respetan las cosas? Filipenses capítulo 2. ¿Por qué no se respetan las cosas de los demás? Filipenses capítulo 2. Ahorita les digo dónde, pero ¿por qué no respetamos las cosas de los demás? ¿Por qué no respetamos a las otras personas? ¿Sí?
El respeto es algo que se aprende. Se aprende a respetar. Ahora, ¿por qué no? Ok, ya les dije yo que tienen que respetar. Y usted le dice a sus hijos, respeta a tu hermano, respeta tus cosas, respeta a tu mamá, respeta a tu papá. ¿Y por qué aún así, a pesar de haberles dicho que respeten, no respetan? ¿Por qué surge esa falta de respeto? Porque nosotros no lo hacemos. Sí, es parte de la enseñanza. La razón es simple. Porque aquel que no respeta, si yo no respeto a Saúl, es porque yo considero que yo soy mejor que él. Por eso no lo respeto. Él es inferior a mí. Esa es la razón por la que no lo respeto. Para mí, como él es inferior a mí, me da igual lo que él sienta o lo que él piense o lo que él diga. A mí no me importa lo que él piense o lo que él diga. A mí no me importa. Y entonces, como no me importa y me da igual, no lo respeto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo considero que soy mejor que él. ¿Ha visto gente prepotente, soberbia, orgullosa, que menosprecia a los demás, que trata de mala manera a los demás? ¿Ha visto eso? Y no solamente en la calle, en la familia. El que se siente más guapo siente que nadie lo merece. Es como cuando llegas, nunca sacas 10 en la escuela y el día que sacas 10, no sientes que nadie te merece. Es la única vez en la vida que has sacado 10. Pero eso sí, quieres que todos sepan que tienes 10. Entonces, cuando tienes 10, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? 8. 8. Burro. Yo saqué 10. La única vez en la vida que has sacado 10. Pero ese 10 le hace sentirse superior a los demás. ¿Sí me explico? Y estoy poniendo un ejemplo sencillo, como una calificación. Pero es cualquier cosa, hermano. Si uno de los hermanos ya tiene novia, es mejor que los demás. No, se me hace que mis hermanos son guys, porque no tienen novia. Yo ya tengo novia, ellos no. Y eso hace sentirse, lo hace sentir superior. Y como lo hace sentir superior, menosprecia o le falta el respeto a los demás. ¿Sí están conmigo? Ese pequeño grado, yo les he dicho aquí, ese tabiquito al que te sube, nada más estás un tabique arriba, hermano. Pero ese tabique ya hace sentir que, soy mejor que todos los demás. Y entonces le faltas el respeto a los demás. Yo he visto hermanos que se pelean porque un hermano gana 20,000 pesos y el otro gana 1,000 pesos. Y el que gana 20,000 dice, pobrecito, ¿cuánto necesitas, hermano? Y lo humilla, y lo sobaja, y lo menosprecia, porque él sí tiene y el otro no tiene. Porque este trae carro del año y el otro apenas trae un carro de paletas. Y entonces no respeta a la otra persona. No lo respeta, porque se siente superior. Entonces, algo que te va a ayudar entre hermanos, algo que te va a ayudar a ti, con tus hermanos y a tus hijos entre ellos, es el respeto. Ahora sí, lean conmigo, Filipenses capítulo 2. Le estaba dando tiempo para que lo encontrara, para los que no lo encontraban. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Sí queda claro cuál es el respeto? La forma de respetarnos es lo que yo hago, no lo hago para presumirte que soy mejor que tú. Lo que yo hago, no lo hago para demostrar que soy mejor que tú. Lo que yo hago es por el bien de todos. Si a mí me está yendo bien en la escuela, lo hago por el bien de la familia. ¿Por qué el que me vaya bien a mí en la escuela contribuye al bien de la familia? No por la beca que le van a dar, no. Sino porque ese hijo o esa hija va a terminar pronto la escuela. Y no será un gasto innecesario. Los exámenes extraordinarios ahora ya son más caros. Yo me acuerdo en mi tiempo los exámenes extraordinarios no eran tan caros. Entonces reprobaba lo que quisiera. Pagaba 50 centavos por uno.
2.50 y llegué a pagar por un examen extraordinario. Me echó 10, debe 10 para llevar. Pero el que te esfuerces en la escuela no es para que te den, no te pongan en el cuadro de honor y digan, ay, este sí es mi hijo inteligente, este sí es mi hija inteligente, no, es una burla, pero este sí. Esta es la que se aplica, esta es la que le va bien. Eso, hermano, daña entre los. Pero entonces aquel que se esfuerza no lo hace para presumir de que le está echando muchas ganas, sino lo hace por el bien de todos. ¿Sí está conmigo? Si le enseñamos eso a nuestros hijos, que lo que hacemos en casa es por el bien de todos, entonces nuestros hijos aprenderán a respetarse. Oye, que tu hijo, que tu hermano sacó buenas calificaciones, qué bueno, no lo compares. Trata a tus hijos con respeto. ¿Por qué no eres como tu hermano? Él sí se aplica, él es bien inteligente. Él sí es bien ordenado, él recoge su cuarto. Hermanos, todos los hijos son diferentes. Y quizás uno sea muy aplicado, muy ordenadito, muy inteligente en la escuela, y el otro, la mujer, es un desordenado, se baña 2 veces al año, no hace la tarea de la escuela, no saca buenas calificaciones, pero no significa que sea un mal hijo. Simplemente es diferente. ¿Sí está conmigo? Ahora, no vayan a decir los hijos, ¿sabes, papá? No es que sea burro. El pastor dice que nada más soy diferente. No vaya a agarrar eso de pretexto, porque el rato va a tener a los papás aquí afuera y decir, ay, hermano, ¿usted para qué le dijo eso? Pero el hijo, aún el que no le va muy bien en la escuela, tiene que saber que está contribuyendo al bien de la casa. Que tiene que saber que su esfuerzo quizás tenga que ser mayor y tenga que esforzarse más. Pero contribuye a la casa. ¿Sí está conmigo? El respeto, el respetar a cada quien, dice el apóstol Pablo, no hagas nada por contienda o por vanagloria. No voy a hacer algo para pelear con mi hermano. No voy a hacer algo para demostrarle a mi hermano que yo soy mejor que él. Ese es uno de los problemas que hay entre hermanos, y lo hay porque los padres comparan. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Por muchos años mi papá me comparaba con un amigo mío, que yo consideraba mi hermano. Éramos amigos desde el kinder, hermano. Íbamos a la escuela juntos en el kinder, luego la primaria, luego la secundaria. Y en la prepa fuimos juntos, y de repente mi papá me empieza a decir, ¿por qué no eres como fulano? ¿Por qué no eres como él? Él juega béisbol, él juega soccer, él es bueno en la escuela, y tú no. Yo no, hermano, yo no era bueno para el deporte. Sí me gustaba, sí lo veía, sí lo practicaba, pero no era un experto en un deporte. Y en la escuela me defendía, no era puro 10, pero me defendía. Y cuando me comparaba con mi amigo, y además mi amigo tenía un montón de novias, cambiaba de novias como cambiaba de calzones. Entonces mi mamá dice, yo no te conozco tus novias, no te vas a traer, andan conmigo, no contigo. Pero no tenía yo novia, la verdad es que no tenía. Y entonces mi papá cuando me comparaba, yo empecé a guardarle resentimiento a mi amigo. Mire, gracias a Dios yo no tenía hermanos varones, yo era el único varón en la casa. 3 hermanas y yo. Y entonces yo daba gracias, bueno, no daba gracias a Dios, pero decía, qué bueno que no tengo un hermano. Porque si yo fuera el hermano deficiente, me traerían azotellado todo el tiempo. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano? Y hubiera terminado odiando a mi hermano. Uno de los problemas que tenemos en la casa es ese comparativo que hay. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no eres como ella? Mira, ella ya cambió, mira, ella ya es mejor, mira, ella le está echando ganas, mira, él le pone ganas al deporte, mira, él, ¿por qué? ¿Por qué hacemos ese comparativo? Porque creemos que esa es la manera de alentar a nuestros hijos a ser mejores. La verdad es que no los vamos a alentar. Los vamos a frustrar. Y vamos a ayudarles o les vamos a enseñar a que sean algo que no son. Porque ellos son diferentes. Cada uno es diferente. Algo que he procurado es no hacer con mis hijos esa comparación.
esa comparación entre ellos. Los desafío a ellos mismos, supérate a ti mismo. David le pasaba mucho a David, de hecho alguna vez me lo reclamó. Pero David venía a la casa y me enseñaba algo que hacía y le decía, mira papá, saqué 8. Decía, ¿y por qué 8? ¿Por qué no 10? No, es que maestro, traía un dibujo bien, él se esforzaba y hacía su mejor dibujo. Y yo le decía, no, mira, aquí te falló esta sombra, este ojo está chueco. ¿Esta es la boca o la frente? Y le corregía su dibujo. Y entonces llegó el momento en que mi hijo se hartó. Y se enojó. Y en un momento de ira, de enojo, de frustración, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi esposa. Es que mi papá nunca le parece lo que yo hago. Siempre me está exigiendo de más. Siempre me está diciendo que lo que yo hago no está bien. Mi hijo se desahogó, pero ya, lo digo porque ya lo superó ese trauma. Casi. Pero cuando lo dijo y mi esposa me decía, es que tú no cuidas a David. Yo dije, qué bueno. Qué bueno, ¿sabe por qué? Porque ahora él es mejor. Sus dibujos están bien hechos. Él llega de la escuela y dice, no papá, mira, la maestra me felicitó por mi exposición. Me dijo que chipocles, que por qué no ocupaba su plaza, yo daba clases en lugar de ella. Y llega presumiendo lo que dice. Y digo, sí. Dentro de mí digo, sí. Así es mi hijo. Pregón como el sol. Pero nos costó desafiarlo. Cuando hacía sus láminas, yo decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces algo mejorcito? Y él había hecho su mejor esfuerzo, yo sé que lo había hecho. A veces. Pero cuando lo desafiamos, él aprendió a exigirse a él mismo. No lo comparé con su hermano, no le dije a su hermano, ¿por qué no haces las láminas como tu hermano? Él sí las hace bonitas. Cuando los otros empezaron a hacer sus exposiciones, y David les empezaba a decir, no, así no, hazlo así. Y los otros se enojaban. Ay, pero ¿por qué déjame? Que es mi exposición, ¿para qué te metes? ¿Cómo me suena eso? Me suena parecido a algo que David hacía. Yo no tengo que andar detrás de él para que haga grandes exposiciones o buenas exposiciones. De hecho, ya no veo sus exposiciones. Pero antes hasta mi esposa los ponía con su lámina ahí en el comedor. Les pegaba la lámina ahí en la pared y decía a mi esposa, expón, explícame tu exposición. Y ahí estaba, es que este. Y dice mi esposa, no, así no, otra vez. Es que este. No, que así no, más fuerte. Pero es que este. ¡Ay, ya no quiero, ya me cansé! ¡Otra vez! ¡Ay, pero ahora tiene la satisfacción de hacerlo bien. Y quizás quienes nos vieran nos juzgarían porque dicen, ay, esos hermanos son bien negreros. Ay, pobrecitos niños. Ay, pobrecitos de sus hijos. Quienes me lo tienen que agradecer o quienes me lo tienen que reclamar serán ellos. Ellos tendrán que agradecerme o reclamarme lo bueno o lo malo que hicimos con ellos. Pero dice el apóstol Pablo, no por contienda, no por vanagloria, sino con humildad. ¿Con qué, perdón? Ay, no dices si me apareció. Oye, te cargo, haz lo que tú quieres. Y luego, perdón. Y luego dice Pablo, dice el apóstol Pablo, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Apenas en la semana le explicaba a David que en eso consiste el respeto. Considerar a los demás como superiores a ti mismo no significa que consideres a los demás como mejores que tú.
Ay, es que él es mejor que yo. Siempre, el apóstol Pablo dice que yo soy un menso y los demás son bien inteligentes. Eso no es considerar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Te acuerdas cómo le hablabas antes? Hoy ya no, hoy ya cambió eso. Pero ¿te acuerdas cómo le hablabas antes a tus maestros en la escuela? Todavía hasta hace algunos años, unas generaciones atrás, a los papás se les hablaba de usted. ¿Se acuerdan? ¿Alguien le tocó todavía hablarle a sus papás de usted? Hoy no. Hoy los hijos le dicen al papá: ¿qué huele, Juan? ¿Qué huele, Juan? Soy tu padre, menso. ¿Qué huele, Juan, menso? Hoy ya no se respeta. ¿Por qué? Porque los hijos consideran que los padres no son superiores a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado, porque los psicólogos dicen: hazte sus amigos, hazte amigos de tus hijos. Yo les he dicho a mis hijos: ¿quieren amigos? Látenselos allá afuera. Búsquenselos, consíganlos. Busquen quienes valen la pena allá afuera. ¿Quiénes son tus amigos de tu edad, tus compañeros de la escuela? Tienes que hacer amigos. De repente David llegaba y decía: papá, fulano no quiere ser mi amigo. Le digo: no importa. Alguien más será tu amigo. Un día llegó muy triste y dice: yo no tengo amigos. Le dije: no importa, algún día los tendrás. Hoy sabes, tus compañeros lo buscan porque quieren ser su amigo. Pero eso tuvo que costarle a él. Años en que andaba solo como cucaracha ahí dando vueltas ahorita en el... Yo creo que cuando yo solo me persigo la cola desde... Pero eso le costó. Y nos costó a nosotros de repente verlo triste, de repente verlo tranquilo, de repente verlo sin amigos. Yo no busco ser amigo de mi hijo. Hoy los psicólogos dicen: sé tu amigo. No, yo quiero que él me vea como su padre y que me respete como tal, que me vea como superior a él, no como mejor a él, aclaro. No es que yo sea mejor que él, yo soy superior a él. Y si él me ve a mí como superior, ¿cómo se supone que me tiene que tratar? Con respeto, como alguien que es superior. ¿Sí está conmigo? Entonces dice Pablo: considera a los demás como superiores a ti. A quien sea, cualquiera que esté a tu alrededor, considéralo como que es superior a ti. Entonces, ¿cómo tienes que tratarlo? Con respeto, ¿o no? Si tú trabajas para alguien, ¿cómo tratas a tu patrón? Yo le digo: Juan. Si son amigos es otra cosa. Pero yo he visto a muchos que lo corren por llevaditos. Y tienes que ganarte el respeto. Entonces yo algo que les enseño a mis hijos es: traten con respeto. Considera a tu mamá como superior a ti. Si tú consideras a tu mamá como superior a ti mismo, nunca le vas a faltar al respeto. Si consideras a tu padre como superior a ti mismo, no le vas a faltar al respeto. Es mi superior. En el ejército le faltas el respeto a un superior, te fusilan. ¿O no? En la casa te falta el respeto al hijo, lo llevas al psicólogo. Lo llevas a terapia, pobrecito, estás perturbado. Es cuerazo, es un fusilamiento de chanclas y vas a ver si se corrige o no. Me faltas el respeto, te doy un chanclazo. 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 El niño te pega. He visto niños que cuando están bebecitos les pegan a la mamá. Y cuando le pegan a la mamá dicen: ay, míralo, qué bonito. Al rato tiene 15 años y le está pegando a la mamá. Y allá no se ve bonito. Corríjalo. Instruya a su niño. ¿Sí está conmigo? Porque si el niño no sabe quién es el superior, quién es el que manda, ¿qué va a hacer el niño? Pues yo mando. Y veamos si no. ¿Quién es el que dice la última palabra? ¿Quién dice lo que se va a comer? Ay, hijito, te hice una sopa de verdura. No me gusta, quiero pizza. Ay, cómete la verdura y también te compro pizza. ¿Quién mandó? El niño. ¿Quién ganó?
El niño. ¿Sí estamos? Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, trata a los demás como superiores a ti mismo, considera a los demás para tratarlos con respeto. Entonces, para papá y para mamá, oye, no es tan fácil, pero quizás en nuestro tiempo era fácil tratar a papá y a mamá con respeto. ¿Sí? ¿O no? Oye, a lo mejor los hijos son más irrespetuosos. Pero el asunto es no solamente a tus padres, también a tus hermanos, a tus iguales. A tus iguales considéralos y trátalos como superiores a ti. Ay, pero si es mi hermano, es mi hermana, ¿por qué lo voy a tratar como superior a ti? Porque se trata de tratarlos con respeto. Entonces, la forma en cómo tratas a tus hermanos va a ayudar a que la relación entre hermanos esté bien. Apenas ayer mi esposa me recordaba que hace unos meses atrás mi hermana más pequeña publicó algo en internet, en Facebook, y yo hice un comentario. Hice un chiste. Ese chiste que yo hice ofendió a mi hermana. Y entonces ella me cuestionó, ¿por qué dices eso? Yo tuve que explicarle, tuve que quitar mi comentario y tuve que explicarle a mi hermana que no era esa mi intención. Y tuve que pedirle perdón. Y alguien pudiera haber dicho, ay, es una payasada, no era para tanto. Quien lo hubiera leído, quizás no era para tanto, pero para ella fue ofensivo. Entonces, si a mí no me importara mi hermana, y le decía, ay, qué payasada, no, yo tuve que corregir mi falta, considerarla a ella como superior a mí y pedirle perdón por lo que yo había hecho mal. ¿Sí está conmigo? Uno de los problemas en el matrimonio, la razón por la que se pelea tanto en el matrimonio es porque no se tratan con respeto. Porque no se habla. Yo cuando le hablo a mi esposa la considero inferior a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza. Y entonces yo le mando, y entonces yo le digo, y entonces yo le insulto, y entonces yo la trato mal. No, porque si la trato como superior a mí mismo, se me sube la cabeza. De rato me va a traer de su mandilón. Y entonces no consideramos a los demás como superiores, y por eso nos faltamos al respeto. Mujer, trata con respeto a tu marido como superior a ti mismo. No estoy diciendo que porque es mejor que tú. Estoy diciendo porque eso va a ayudarte a tratarlo con respeto. Hombre, trata a tu esposa con respeto, como superior a ti mismo. No porque sea mejor que tú. A lo mejor sí lo es, pero no por esa razón, sino porque eso mantendrá la paz. Entre hermanos, trata a tus hermanos como superiores a ti. ¿Sí está conmigo? Amén. Vamos a pararle ahí porque me faltan 2 más y ya está. Le seguimos dentro de 8 días. Ay, no, dentro de 8 días no, hasta enero, hermano. Porque dentro de 8 días le voy a hablar de Navidad. Y de 31 le voy a hablar de los propósitos del 2018. Así es que en enero termina. Ah, es cierto, ya me nos falta uno. El último, ya, con esto termino. Primero dijimos ser guarda de tu hermano. 2, respeto. 3, empatía. Tienes que empatizar. ¿Qué es empatizar? Ponerte en los zapatos de otro. Eso es empatizar. Si algo te va a ayudar a llevar una buena relación con tus hermanos, es ponerte en los zapatos de ellos. A veces queremos que nuestros hermanos reaccionen y piensen igual que nosotros. Y cuando hacemos un chiste o una broma, queremos que ellos reaccionen contentos. Pero piense, cuando usted está de malas y le hacen una broma, ¿aguanta la broma? No, porque su hermano sí tiene que aguantar las suyas. Porque sí tiene que aguantar sus chistes, o sus insultos, o sus llevadas. Yo les he dicho a mis hijos, cuando de repente empiezan a pelear, que no está de chistes de... Y él dice, fíjate, ¿qué no ves que aquí estoy? Yo cuando los veo, cuando no los veo, pues no puedo decirles nada, pero cuando los veo, digo, tranquilo. Porque cuando tú estás de buenas, quieres que todos aguanten tus llevadas. Y eso es lo que pasa, por eso peleamos entre nosotros, porque no empatizamos. Quizás hoy a mi hermano no le fue bien,
Quizás hoy a mi hermano las cosas no le resultaron. Los negocios de millones que estaba haciendo se le cancelaron. La venta del carro que iba a hacer no le funcionó. La compra de cosas no le resultó, no le pagaron completo en el trabajo, no le fue bien en la escuela, le insultaron en la calle, lo que sea que le haya pasado a tu hermano, muy probablemente le haya hecho explotar contigo. Y antes de reaccionar, antes de también ponerte de malas y de monstruo, como él o como ella, considera que quizás ese día no fue el mejor de los días para tu hermano. Y aunque tú estás muy de buenas para bromear y hacer chistecitos y llevarte y estar fastidiando, picándole las costillas, y él te dice, ya, no aguantas nada, Tienes que empatizar, tienes que ponerte en los zapatos de él. Quizá no sea su mejor momento. Quizá no sea el momento para estar de cariñoso porque digas, hermano, te extrañé. Y el otro dice, quítate, no te aguanto, no te soporto. Y el otro va, ay, mi hermano no me quiere. Tienes que empatizar, tienes que saber que ese momento quizás no es el mejor momento para tu hermano. Tienes que saber que quizás ese no fue el mejor día para tu hermano o para tu hermana. Entonces tienes que entender que quizás lo mal que te está respondiendo o lo mal que te está tratando no es porque no te quiera, es porque le ha ido mal. Y a lo mejor le ha ido mal toda la vida. Y tú ni te enteras. Y quieres que tu hermano o tu hermana esté con una sonrisa en la boca. Ay, hermana, sonríe a la vida, no has visto qué maravilloso. No, ponte en tus zapatos, perdón. Considera cuál es la condición de tu hermano, considera cuál es la condición de tu hermana, porque quizás si tú lo consideras, te vas a dar cuenta que su sufrimiento, que su enojo, que su ira, que su alegría es diferente. Hay alguna razón, hay algún motivo por lo que él está viviendo, por lo que él está pasando. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, espérenme, se me perdió. Sí, Romanos capítulo 12. Versículo 15. Y este es el último versículo. Ya terminamos con esto. Quizás haya más cosas que decir, haya más consejos que darle, y vaya que tengo muchos. Pero creo que estos tres, si usted los pone en práctica y se los instruye a sus hijos, la relación entre sus hijos va a cambiar. Romanos capítulo 12, versículo, ¿qué le dije? 15. Dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así de sencillo, eso es empatizar. Si tu hermano se goza, gózate con él. Si tu hermano está llorando, llora con él. Ahora no hagas un drama tampoco. Ni tampoco te excedas. Empatiza. Eso es empatizar. Si tu hermano está contento y él llega contento porque le fue bien en la escuela y sacó un 10, recuerde que es el único 10 en la vida que ha sacado. Y llega con un 10 y dices, mire, saqué un 10. Tú no le digas, yo siempre tengo de esos muchos, todo el tiempo. No, diga, oye, qué bueno, felicidades. Y así puede ser siempre. ¿Sabe qué va a provocar? Las ganas de traer siempre un 10 a la casa. Eso es lo que va a provocar. ¿Sí está conmigo? Y dices, oye, me fue muy bien en la escuela. Excelente, felicidades, aunque no le creas nada. No importa. Gózate con el que se goza. Oye, me fue muy mal. Ay, hermano, no te preocupes, mañana tiramos. Gózate con el que se goza y llora con el que llora. Cuando tú empatizas, te vuelves menos egoísta.
Cuando tú empatizas, estás considerando primero el sentimiento del otro antes que el tuyo. Porque si el otro viene triste y tú llegaste contento, cuando el otro llega triste, no dice la Biblia, busca a alguien que llore contigo cuando tú estás llorando. No dice eso. Y tampoco dice, busca a alguien que se ría contigo cuando tú estás contento. No dice eso, ¿sí? Dice, cuando tú estás contento y el otro está triste, el otro está llorando, ¿qué tienes que hacer tú? Ay, pero yo creí que todos se rieron conmigo. No, llora con el que está llorando. Y si tú estabas triste y el otro llegó contento, ¿qué tienes que hacer? Gozarte con él. Pero nosotros somos bien alrevesados. Queremos que los demás tengan nuestro estado de ánimo. Eso no es empatizar. Empatizar es que yo me pongo en tu estado de ánimo. Yo entiendo lo que te está pasando y quiero ayudarte. Y quizás cuando ya hayamos llorado por tu lamento, quizás tengamos tiempo de reír de lo que provocó gozo en mí. ¿Sí está conmigo? 3 cosas simples. 1, eres guarda de tu hermano. 2, respeto. 3, empatía. Si usted practica estas 3 cosas, y no solamente las practica, sino que además se las enseña a sus hijos, créame, la relación entre hermanos va a cambiar. Y usted puede hacer la diferencia. Ay, pastor, y si mi hermano no quiere, no le traiga a su hermano para que le prediquemos. Y si no quiere, pastor, no, es que no le estamos hablando a su hermano. ¿A quién estamos hablando? ¿El mensaje para quién es? ¿Es para usted? El mensaje es para usted, porque usted es quien lo tiene que saber. Usted es quien lo tiene que llevar a la práctica. ¿Sí está conmigo? ¿Cree que sea muy difícil? Póngase de pie y vamos a orar. Hoy yo puedo decir que tengo una excelente relación con mis hermanos. Yo puedo decir eso. ¿Tenemos diferencias? Muchísimas diferencias. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero podemos estar juntos. Puedo decir que mis hijos, hay diferencias entre ellos, pero también pueden estar juntos, como hermanos. Quizás la relación con tus hermanos hoy no sea la mejor, pero eso no significa que no pueda cambiar. Quizás la relación entre tus hijos, entre ellos, no sea la mejor, pero puede cambiar. Yo espero en Dios que ustedes puedan poner en práctica estas 3 acciones. Y si ponemos en práctica estas 3 acciones, seguro cambiará su situación. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, por lo que has hecho por mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre, que la palabra del día de hoy produzca un efecto de cambio y transformación en sus corazones para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Dios, y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que estas 3 acciones queden tan sembradas en el corazón de mis hermanos y en el corazón de sus hijos, que la relación entre ellos pueda cambiar. Que la relación que hay en sus corazones hacia sus hermanos, hacia su familia, hacia sus seres queridos, pueda ser sanada, pueda ser restaurada por el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que en ti, Señor Jesús, se reconcilian todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Te pido, Señor, que haya una restauración y una reconciliación entre ellos, y que estas fechas próximas de celebración y de fiesta, la celebración de la Navidad, la celebración del Año Nuevo, pueda ser una buena oportunidad para que haya reconciliación entre hermanos, que haya una restauración en sus familias, que haya una reconciliación entre ellos, donde puedan encontrar la paz, la dirección, la gracia y el favor de lo que viene de ti. Padre, toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus familias, llénales de tu presencia y que ellos puedan experimentar de tu gracia y de tu amor.
En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Aleluya. ¿Puedo ocupar su lugar? Ya nos vamos.